Desde el año 2018 no se daba un aumento salarial en Honduras. La mesa tripartita encargada de fijar el nuevo aumento al salario mínimo no obtuvo un consenso desde diciembre del 2020 a la fecha, por lo que la noche del martes el Poder Ejecutivo tuvo que fijar el ajuste al salario, mismo que ronda de un 4.01 a un 8%. El secretario de Trabajo afirma que se estudiaron todos los escenarios posibles para dicho incremento. En un proceso de negociación de esta naturaleza, las cifras se van moviendo de manera paulatina y pudimos ver cómo las cifras, por un lado empezamos desde lo más mínimo y desde el otro lado empezaron de lo más alto y automáticamente se empezó a acercar los espacios para poder llegar a un punto coincidente. Pero repito, en el camino se analizaron los impactos que pudiese generar esto al momento de una eventual toma de decisión. Todos estos fueron evaluados de manera muy responsable y se ha concluido en lo que ya el pueblo hondureño conoce. Ahora la zozobra acoge a las MIPYMES, pues dirigentes de este sector sostienen que muchas microempresas no podrán cubrir el nuevo salario mínimo. Para conversar sobre esta temática, acompañan al licenciado Jorge Zelaya, expertos en la materia, y así conocer cuáles son los pro y contra de este ajuste salarial en medio de una pandemia. Bien, gracias Yesani Mondragón con esta nota introductoria que comenzamos nuestros invitados la mañana de hoy aquí en el diálogo. Ahora que se ha establecido el nuevo salario mínimo, la preocupación comienza a ser latente para las micros, pequeñas y medianas empresas. Dirigentes de este sector afirman que será imposible para el 80% de estas compañías pagar el ajuste salarial. Si bien es cierto el incremento no exorbitante, expertos aducen que existe una recesión hacia el sector MIPYME. Esto debido a la pandemia y otros factores que han dado un bajo golpe a la economía nacional. A esto se suma el alto costo de la vida, así como también el incremento en los combustibles que llevan consigo un efecto dominó en productos de la canasta básica y la energía eléctrica. En ese sentido, se explica que el reajuste salarial afectará más a las empresas que generan entre 1 a 5 empleos, pues el aumento se distribuye de la manera siguiente, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades y oficializado obviamente por el gobierno. Empresas de 1 a 10 empleados, un ajuste de un 4,01%. Las empresas de 11 a 50 trabajadores, incluye también ahí el ajuste de un 4,1%. De 51 a 150 empleados en una compañía, el ajuste es de un 5%, y quienes tienen más de 150 empleados, el ajuste salarial será de un 8%. Por otro lado, el acrecentamiento del 8% en las grandes empresas es bastante significativo y algunas tendrán que llegar a acuerdos con sus empleados para poder cumplirles. Pero en otras el impacto será realmente mínimo porque estamos hablando de empresas que manejan una posibilidad económica muchísimo mayor que la microempresa. Hoy nos acompaña en vía Zoom el representante de la Asociación Nacional de la Micro Pequeña Industria del país, el economista Efraín Rodríguez, desde la zona norte del país. Y aquí, en la capital de la República, vía Zoom también, el economista Ismael Cepeda, que es del Foro Social de la Deuda Externa. Queremos con ellos conocer sus impresiones y sus comentarios en cuanto a este nuevo ajuste al salario mínimo decretado antier por el gobierno de la República. Licenciado Rodríguez, en el norte del país, gracias por acompañarnos, bienvenido y muy buenos días. Igual saludamos al licenciado Ismael Cepeda. Licenciado Rodríguez. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, y gracias por la invitación a Diálogo de BTV. Un saludo también a la teleaudiencia de BTV, hasta los criterios en base al nuevo salario mínimo. Perfecto, gracias licenciado Rodríguez. Licenciado Cepeda, muchísimas gracias por haber aceptado también la invitación. Muy buenos días. Buenos días, sin duda es un honor estar en su programa y abordar un tema de suma importancia para el país, como lo es el salario mínimo, y realmente es un ajuste, porque esos son los conceptos que debemos comenzar a establecer, que
ante la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido durante el año 2020 y que en las mediciones se conoce como la inflación, que es el incremento de esos precios de la canasta básica, pues lo que nosotros debemos procurar es ajustar los salarios, y por eso lo establecido por el gobierno va de acorde a la tasa de inflación del año 2020 reportada por el Banco Central de Honduras. No obstante, lo que debemos de decir es que, y la misma ley del salario mínimo en su artículo 20 lo menciona, es que debe de ser razonable estos ajustes o estos incrementos, razonables conforme a la realidad de las empresas, de las industrias, si lo pueden pagar o no, y luego pues no generar desempleo, que pues lo que prácticamente estábamos avisorando, sobre todo en las MIPYMES que sufrieron un fuerte impacto con la pandemia en el año 2020 y lo que va en el 2021. Perfecto, gracias, licenciado Cepeda. Y usted ha apuntado algo sumamente importante, es un ajuste al salario de la clase trabajadora que se ha visto afectada sin ninguna duda. Bueno, todos hemos visto afectados, así que hemos comentado, pero hay un sector que es más golpeado, es el sector de la clase trabajadora. Si bien es cierto, los empresarios lo han sido, nadie puede discutir que no, pero nunca al nivel de la clase trabajadora, que es la que al final sufre muchísimo más. ¿Qué interpretación, licenciado Rodríguez, puede hacerse a través de el grupo que usted representa, de la asociación que representa, en relación a este aumento, este ajuste al salario mínimo, utilizando el lenguaje realmente correcto en este momento y que nos ha apuntado aquí el licenciado Ismael Cepeda? Bueno, nuestra prioridad actualmente como sector de la micro y pequeña empresa es sostener los empleos y empresas que estamos generando para que no se continúe incrementando más el desempleo en el país. Sabemos que el incremento del salario mínimo es justo, que la capacidad adquisitiva de los colaboradores se ha disminuido tremendamente, sus costos se han incrementado ahora con lo de la pandemia en el área de salud, de transporte, y además que muchos estuvieron varios meses sin laborar y esto ha dificultado aún más su economía. Sabemos que anteriormente de la pandemia, aproximadamente un 70% no podíamos cumplir con los derechos laborales y los incrementos que daban al salario mínimo. Ahora esto se ha incrementado aún al menos un 80%, no van a poder tener la capacidad de poder cumplir, pero tenemos que ser solidarios con los colaboradores y hacer el mayor esfuerzo para poder, los que tengan la capacidad de poder cumplir con el salario mínimo y las que no, pues que se acerquen lo más posible. Ya tenemos un salario de referencia que nos permita hacer ese esfuerzo para poder cumplir, si no podemos inmediatamente, a medida que se vaya reactivando la economía, que avancemos el proceso de vacunación, que haya un mayor ingreso para las empresas, podamos ir cumpliendo con esta responsabilidad que definitivamente es una necesidad para el sector laboral. También hay un importante porcentaje de las empresas que generan entre 1 y 5 empleos, que son empresas familiares, donde también la prioridad es sostener la empresa, que continúe operando para que así haya un ingreso familiar. En esto es más fácil poder ponerse de acuerdo. Igual también hay un porcentaje de colaboradores en el sector de la micro y pequeña empresa que su salario es en base a producción, en base a sus capacidades técnicas, y esto quizás es el único beneficio salarial que tienen, pero sí tienen muy buenos porcentajes, lo que también con esto no hay problema, porque ellos sus ingresos van acorde a su capacidad productiva y conocimientos técnicos. Perfecto, gracias, licenciado Rodríguez. Licenciado Cepeda, le consulto en este momento, ¿considera que este ajuste es equivalente realmente al costo de vida que está viviendo en este momento la clase trabajadora en el país? Bueno, aquí hay varios elementos. El primero es que sin duda el salario mínimo actual no puede cubrir el 100% de la canasta básica de bienes y servicios que la persona, que la familia necesita, y esa discusión
viene durante décadas. Es decir, el salario mínimo cumple una función de derechos humanos, cumple una función de poder adquirir, pues como he mencionado, los dichosos 282 productos que escuchamos recurrentemente, pero eso es algo ficticio. ¿Por qué? Porque según ciertas metodologías, ciertas encuestas que escuchamos recurrentemente, por ejemplo, para medir la inflación, están totalmente desfasadas. Esto también hace repensar o hace analizar que el salario mínimo actual es una falacia, porque al final los 282 productos que escuchamos recurrentemente datan de 1999, que se hizo la última encuesta de ingresos y gastos de los hogares, cuando el Banco Central de Honduras iba a actualizar esa encuesta en el 2020, pero bueno, el tema de la pandemia pues no pudo realizarse este proyecto, y el presidente mencionó del Banco Central que iba a ser hasta el 2023. ¿Y por qué mencionó esto en relación a su pregunta? Conforme a esa encuesta, que ya tiene 22 años de no realizarse, nos da las aproximaciones de lo que se está prácticamente gastando los hogares, qué están adquiriendo y cuál es su ingreso en estos momentos, y la porción de consumo que están realizando de esos bienes y servicios. En pocas palabras, en 1999, por ejemplo, los hogares destinaban ni siquiera un 1% para la telefonía móvil. ¿Por qué? Porque no era de uso común, no había tanta tecnología, y es entonces que ahora podríamos decir que un hogar puede destinar hasta un 5%. Entonces, ¿en qué afecta? Cada vez que crece, por ejemplo, el precio de la telefonía móvil, impacta más en la realidad, nos impacta más en nuestros bolsillos en estos días, versus lo que el Banco Central o las metodologías pueden reflejar, porque siguen pensando, o la metodología sigue reflejando, como es de 1999, que solo los hogares están gastando ese 1%. Otro ejemplo muy claro, la energía. Antes, en 1999, los hogares destinaban un 3%. Ahora preguntémonos cuánto un hogar que gana salario mínimo o menos de un salario mínimo destina para el pago de su factura de energía eléctrica. Y otro elemento para cerrar esta pregunta, hay productos de esos 282 que viven mencionando que ya casi no los compramos, o no los compramos porque nuestros teléfonos los traen, que es la cámara fotográfica. Se sigue teniendo en la metodología o referencia el precio de la cámara fotográfica. Es entonces que hay otros elementos como el internet que han ingresado, o por ejemplo con esta avalancha de estrés, de ansiedad, necesitamos incorporar, aunque a algunos no les gusta este tema, consultas psicológicas, consultas con un psiquiatra. Por claro, personalmente a veces cuando uno menciona estoy yendo al psicólogo, estoy yendo al psiquiatra, ya lo etiquetan como alguien que no está bien de salud mental, y posiblemente es real. Pero esos elementos, como los que he mencionado, es necesario hacerlos, sobre todo aquí el aparato estatal, de actualizar esto para contestar pues prácticamente su pregunta, que tengamos entonces una canasta básica real, una canasta básica que sepamos el costo real con los precios actuales, para que así el salario mínimo ya no solo se esté debatiendo si se incrementó o no los precios en ese año. Y por eso vemos que los incrementos o los ajustes, como el del 4.01 que se dio este año conforme a la inflación reportada por el Banco Central, realmente es pírrica, realmente 400 o 200 lempiras que más o menos van a rondar conforme al número de empresas, pues prácticamente el incremento, por ejemplo, de los combustibles, como usted lo señalaba, o el incremento de la factura de energía eléctrica, lo consume el 100%, no digamos los otros precios de los alimentos, de la vestimenta. Por eso muy difícilmente el salario mínimo
puede cubrir, bueno, hay estudios de una consultora inglesa que salió hace un par de años, su investigación, que los hondureños gastan el 100% de sus ingresos en canasta básica de alimentos, es decir, ni siquiera logramos adquirir los otros bienes como he mencionado, como la vestimenta, los zapatos, el tema de los servicios personales, como lo es un corte de cabello. Todos esos elementos hacen pensar entonces que nosotros nos hemos acostumbrado a malvivir. Y pongo otro ejemplo muy claro, a usar ropa usada. Eso es para otras sociedades algo totalmente indigno, una cuestión de miseria, pero lastimosamente por el tema de los ingresos nosotros pues ya nos ha hecho pues recurrente, se nos ha hecho normal comprar ropa usada, comprar zapatos usados, comprar electrodomésticos usados, comprar juguetes para los niños usados, comprar hasta ropa interior usada, comprar vehículos usados, y todos esos elementos hacen entonces decir que el salario mínimo, por eso, ante estos hechos, ante esta evidencia, no cubre las necesidades básicas de la población. Y somos muchos, me agrego lo que apunta el licenciado Cepeda, en este momento los que recurrimos a eso, comprar ropa usada, todos compramos ahora. Honestamente, yo creo que un 90 y fracción por ciento de la población hondureña compramos ropa usada. Definitivamente. No ajusta el salario. Aquí es donde uno apela, técnicamente nos han explicado nuestros economistas invitados la mañana de hoy, pero también con un sentido común así desarrollado, quienes no lo son, y uno agradece pues porque estamos escuchando gente profesional y versada en el tema. Pero es sentido común, aquí por eso uno apela a los grandes empresarios del país y les dice, miren, por favor, tengan conciencia, ese 4%, para ser exactos, puntuales en lo que apuntaba el licenciado, una persona que gane 10.000 lempiras, que no es la mayoría también en el país, porque el salario es menor todavía a los 10.000, pero una persona que gane 10.000 lempiras, le van a aumentar 400 pesos. ¿Qué va a hacer con 400 lempiras mensuales una persona, el que gane 10.000, que gane 10.000? Energía carísima, carísima, combustibles carísimo, carísimo, teléfono que cualquiera puede decir en este momento, ¿y por qué usan teléfono? Es que ahora es una necesidad, con toda sinceridad es una necesidad tener un teléfono para comunicarse con sus seres queridos, uno, con los altos índices de ola de delincuencia que se vive en el país. 182 productos que son básicos, la gente no cumple ni la mitad en la compra. La gente literalmente se está muriendo de hambre y eso no lo quieren entender porque los grandes empresarios dicen, nosotros estamos perdiendo también. No, están ganando menos de lo que ganaban antes. Por eso siempre pongo un ejemplo de un gran empresario que me dice, mira Jorge, si yo estoy perdiendo 22 millones al año ahorita. Pucha, le digo, ¿cómo pierde usted 22 con las empresas que tiene? Mira, yo antes ganaba 100 millones al año. Hoy me estoy ganando 78, creo que fue 78. Hoy entonces, no era que estaba perdiendo, estaba ganando menos. Estaba ganando menos, pero siempre seguía ganando. Pero el trabajador común, el que gana 8.000 lempiras, el que gana 7.000, el que gana incluso 15 y 20.000 lempiras, no le ajusta teniendo un hijo, 2 hijos, no digamos. No le ajusta a la gente. Y eso tienen que entenderlo. No les gusta, pero no me importa que no les guste a los grandes empresarios porque tienen que ser solidarios con los que menos tienen. Y aquí no hago comentario de gobierno porque, por ejemplo, este ya va a terminar. Viene otro gobierno 4 años, después otro 4 años. E independientemente de quién sea, el gobierno da facilidades a los empresarios para que inviertan. Entonces ellos tienen que trasladar esas posibilidades que les dan para generar oportunidades de empleo. Pero vamos a ir a la pausa, disculpen, licenciados Rodríguez y Cepeda, a una pausa breve en radio y en televisión. Con Ethel Valladares nos quedamos en Facebook y regresaremos con ustedes. Les invitamos a nuestros amigos que estén pendientes siempre porque son opiniones técnicas, versadas y con la explicación que nos están dando también con muchísima claridad para nuestros amigos que están con nosotros todas las mañanas. Pausa breve y regresamos en un instante.
un principio de fin. Que quiten el miedo y que se vacunen. Esto es bueno para uno no enfermarse, tal vez con esto llegamos a vivir otros días más. Para darle gracias a Dios que estamos ya vacunados. Ya me vacuné, gracias a Dios. Eso no duele, que medio mundo está con gran miedo, que no voy porque me duele, que no, hombre, no duele nada. Les invito a que aprovechen esta oportunidad que nos está dando el gobierno para que los vacunen. Feliz de saber que empezó ya mi protección. Axilas, las rasuras, las depilas y la irritación puede generar manchas. Presentamos el nuevo Dove Skin Calming con caléndula y un cuarto de crema humectante, axilas hidratadas y 48 horas de protección. Calma la irritación y restaura el tono natural de tu piel. Ahí tiene, compa, para que no diga que no le echamos la mano, mire. Muchas gracias, compadre. Si le ha venido bien el agrocrédito, don. Ay, hombre, sigue con la vida mejor. Echate esta papaya mejor. No, mejor esta, compadre, que está más sazona. Nunca habíamos tenido verduras y frutas así en el mercadito. Tipo exportación, papá. El gobierno este año pone el 3.7% y la tasa queda solo del 5%. Ya vienen las elecciones. Mire, yo no sé usted, compadre, pero después de la pandemia y los huracanes, cualquier ayuda nos viene bien. Como la que nos están dando ustedes, ¿verdad? Vaya, vos, hipota, tomá. Déjala. ¿No ves que la están atendiendo bien? Agrocrédito 8.7 inyectó recursos al campo como nunca antes y con un subsidio de 3.7%. Agrocrédito 5.0 impulsará al campo con una nueva tasa de interés reducida, fondos de garantía y plazos de hasta 10 años. El campo hoy renace con nuevas oportunidades, fuentes de empleo y dinero en los bolsillos de miles de familias. Ahora Honduras tiene una vida mejor. Calcis, producto único en el mercado que trata la artritis reumatoide. Estudios realizados con Calcis a pacientes con artritis reumatoide aseguran que Calcis disminuye notablemente el dolor, inflamación y rigidez, mejorando su movilidad, fuerza y actividades diarias. Calcis, alivio sin efectos secundarios. Que celebramos en el Bicentenario. Yo, que tengo chamba, gracias a Dios, que soy una persona útil y productiva, y del Bicentenario, que tenemos una hermosa patria. Yo celebro que tengo una educación. Me siento orgullosa de ser maestra, como mi mamá, que también lo fue. Hoy celebramos una Honduras libre y trabajadora. Que tengo esta guitarra y canto. Le canto a mi tierra que hoy celebra. ¿Qué quiere que le cante? En Honduras celebramos el Bicentenario. Celebramos que somos una nación independiente en la que millones de hondureños y hondureñas se levantan día a día a escribir su propia historia, orgullosos de pertenecer a esta tierra. Hoy cumplimos 200 años de Honduras, 200 años de orgullo. Seguimos con nuestra señal en radio, en televisión y siempre en Facebook. En este instante en BTV Somos Todos Honduras. Nuestros invitados la mañana de hoy, economistas, Ismael Cepeda, Efraín Rodríguez. Licenciado Rodríguez, usted hablaba de lo de la pandemia. Nos habíamos quedado en su participación en ello. Lo recuerdo exactamente. ¿Es y fue una excusa para darle larga a este ajuste salarial? Primero, y segundo, ahí mismo, por favor, ¿qué hacer entonces a esta disyuntiva y lo que comentábamos en Facebook con Ethel en el sentido de que no le ajusta literalmente a la gente? Uno sabe los esfuerzos que hace la pequeña empresa, pero la gran empresa debe de ser un poco más solidario con la mayoría de la población, con sus trabajadores,
a veces la gente hasta con el trato, a veces, es por eso le haces el llamado uno a ellos, y uno entiende que se molestan, entiende, pero también deben de entenderlo ellos a uno en el sentido de que como asalariado, como trabajador, y que tenemos también, con toda modestia, algunas personas que laboran con uno, la gente dice, pero es que ustedes solo tienen 3, 4 personas, 5 personas que están ahí. Bueno, pero son seres humanos y también uno es un asalariado, pero debe tratar a la gente como lo que es, gente, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Bueno, es importante que se llegó a un acuerdo por parte del sector laboral y empresarial, que no fue el gobierno que tuvo que tomar esta decisión, porque quizás un 8% de incremento para las grandes empresas, algunos empresarios no lo hubieran visto bien, y quizás el sector laboral lo hubiera visto como muy bajo. Entonces, esto hubiera generado quizás más conflicto, pero qué bueno que hubo un acuerdo y no fue el gobierno que tomó la decisión, ya que hubiera generado más inconformidad y críticas de algunos sectores. Sí tomó la decisión de a partir de cuándo iba a ser el pago del incremento. Es importante para que este incremento no desaparezca rápidamente, que haya una estabilidad en los precios, empezando con los servicios que maneja el gobierno, como son los precios de los combustibles, la energía eléctrica, para que no se incremente los costos de producción en los que se utilizan estos servicios, y también que se mantengan estables los precios de la canasta básica y otros productos importantes en el área de salud, en educación, en transporte, ya que de no ser así, esto prácticamente podría encarecer más la vida, superior a lo que fue el incremento del salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo solo viene a beneficiar aproximadamente un 20% del sector laboral, pero cuando se da un incremento de los precios nos afecta a todos. Por eso es importante que haya conciencia y que a partir del mes de julio no continúe incrementándose los precios de los productos. Hay que considerar que la moneda más bien se ha apreciado en base al dólar. Por lo tanto, quizás no se justifique el incremento de precios de muchos productos. Perfecto. Y apuntaba el licenciado Rodríguez, el licenciado Cepeda, en este momento, estabilidad en los precios. Sabe uno que tiene que regular el gobierno, pero es casi imposible. Tiene que haber conciencia en la gente que ofrece los productos, por ejemplo, de la canasta básica familiar. Si se le va a aumentar esta miseria a la clase trabajadora y van a aumentarle entonces al arroz, a los frijoles, al azúcar, al maíz, bueno, los 182 productos de los cuales usted nos hablaba al comienzo, de nada, y nada queda. Entonces tiene que haber conciencia en nuestras autoridades en imponer, pero bueno, ¿de qué sirve, como dicen, ponerle sanciones si el problema es que el perjudicado al final es el más pobre? ¿Cómo hacer en esto entonces? Ahí es la pregunta. ¿Qué hacer para que esa estabilidad de precios se pueda mantener y no existan los incrementos a partir de julio, cuando se da ese pírrico aumento a la clase trabajadora, ese ajuste salarial? Bueno, aquí es donde entran las políticas públicas, las autoridades, pero sobre todo los liderazgos, tanto empresariales como gubernamentales. Es decir, aquí hay dos áreas. La primera es el estímulo a las empresas. Estamos hablando de que puede existir políticas como de acceso al crédito, el tema de mejorar la producción a través de tecnología, apoyar a las MIPYMES con el tema de seguridad, por ejemplo, la seguridad nacional, que influye mucho en esos costos ocultos como el impuesto de guerra, solo para mencionar algunos. Y luego el tema del consumidor, que es el otro área, que es la estabilidad de precios. Cuando existe una mejoría en la producción, en la estabilidad económica, en la estabilidad de las empresas, en este caso que estamos hablando de las MIPYMES, pues los precios se van a ver reflejados. Claro, necesitamos una autoridad, porque sin duda nuestra cultura es un poco de aprovechamiento casi excesivo, de poner la fiscalización y control. Cuando hablo control no estoy hablando de congelamiento de precios, sino la verificación de los precios referentes, porque aquí muchos abogan por el congelamiento de precios, pero ¿qué pasa con un productor? Sus costos a veces no se detienen, y es entonces que él asume más bien
esa pérdida. En el caso de las MIPYMES, si congelan, por ejemplo, los precios de algunos bienes, pero si continúa el alza la energía eléctrica, que es uno de sus costos importantes, pues ahí pues prácticamente usted está estimulando a que desaparezca esa MIPYME. Entonces, por eso he hablado de políticas públicas, por eso he hablado de liderazgo, he hablado de la autoridad que debe de buscar pues estimular, incentivar. Otro ejemplo muy claro que se dio en la pandemia a nivel internacional fue la reducción de impuestos. Sin embargo, aquí no hubo esa reducción de impuestos, lo que hubo fue moratoria, que fue importante, del pago, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, del pago de las utilidades, y que esto pues, sin duda fue de una u otra manera un beneficio. Sin embargo, fue mínimo para lo que necesita en estos momentos la economía nacional. Por eso, para poder estabilizar los precios, necesitamos la determinación de estimular realmente la producción nacional. Y claro, existe el tema del abuso, existe el tema de los intermediarios, sobre todo en los bienes de la canasta básica, como alimentos, como el tema de granos básicos, en el asunto de lo mismo que hablábamos, de algunos bienes como la ropa. Todos esos elementos hacen que también debemos de interferir, vamos a decirlo, como Estado, a que la utilidad realmente sea distribuida, porque alguien me ponía, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos. Un saco de pataste en La Tigra, o vamos a poner, porque se me fue el nombre que iba a decir allá por Mateo más adelante, que hay un pueblo muy productor, no recuerdo el nombre, pero voy a decir La Tigra para seguir el ejemplo. Un saco de pataste tal vez cuesta 100 lempiras, pero el intermediario lo vende a 600. Entonces, ¿qué pasa? 500 lempiras son para ese intermediario que solo llega con su carro. Claro, sin duda tiene costos, tiene combustible, hizo una inversión de capital, vamos a decirlo, con su auto, el tiempo, pero hay un desequilibrio en esa venta. Y digamos, ya cuando nos toca consumir, asumimos gran parte de esa intermediación, que es lo que a veces daña enormemente, sobre todo en los granos básicos y el tema de alimentos en nuestro país. Bueno, ese es del Lepaterique, el cual hablaba usted, me dice Alfredo, ¿no? Así es. El Lepaterique. Bueno, gracias. Perdón, Alfredo Maradiaga, que suponemos es del Lepaterique, pero nos hablaba de ese lugar. Gracias, licenciado Cepeda. Licenciado Rodríguez, el que no sea retroactivo este aumento a los trabajadores, y le pregunto, obviamente ya todos sabemos, pero la gente estaba esperando que, como así lo dice la ley, si hagan acuerdos en enero, en febrero, en marzo, en abril, en cualquier año, en cualquier mes del año, iba a ser retroactivo. ¿Y qué representa para ello? ¿Y qué significa definitivamente esto para la clase trabajadora y para ustedes también? Bueno, para la clase trabajadora es más empobrecimiento, porque ya muchos tienen comprometido parte de este incremento que esperaban que fuera retroactivo y no se dio, considerando que todos la situación que se han pasado con la pandemia generó más costos en el tema de transporte, de salud, y esto llevó a adquirir deudas, y estaban con esa esperanza de que les pudiera generar un ingreso retroactivo. Lastimosamente no se pudo dar. También tenemos que entender que sí, no todas las empresas han sido afectadas, un alto de mayoría sí lo han sido, incluyendo un porcentaje de la gran empresa y sí la mediana y pequeña, y en algunos rubros donde ha sido más fuerte el impacto, como son el turismo y negocios que operan como restaurantes que operan por las noches y tienen sus mayores volúmenes también por las noches, fines de semana. Definitivamente no tendrían la capacidad de poder hacer un pago retroactivo, incluso ahorita para poder generar un incremento de un 4.01%, como de todo establecido, van a tener dificultades. Hay muchos empleos que están suspendidos y que quizás no se puedan reactivar por el incremento, porque no van a tener la capacidad. Por eso es importante que avancemos lo más pronto que se pueda en el proceso de vacunación
que quizás en lo que queda ya el segundo semestre del año se pueda vacunar la mayor cantidad posible de la población para que haya una mayor actividad económica y que esto nos permita, a partir del 2022, si Dios nos permite, poder que las empresas tengan mayores ingresos y poder cumplir en el mayor número posible de empresas con mejores condiciones salariales y beneficios laborales para los colaboradores. También es importante que nos preocupa también lo que es el tema político, el próximo proceso de elecciones. Ojalá y no vayan a haber conflictos que nos vengan a complicar aún más la situación. Ya en el 2017 tuvimos problemas de obstaculización de carreteras, de calles, saqueo y quema de negocios. Esto vendría a complicar aún más la economía del país. Queremos que no vaya a ser así. Y también estamos preocupados aquí en lo que es la zona norte por los riesgos que se pueden dar por la temporada de lluvias que vienen y huracanes que puedan de nuevo complicar más ya lo que ha pasado con las inundaciones de las tormentas Eta y Iota, que aún no se ha podido recuperar muchas familias y más de 30.000 microempresas que prácticamente desaparecieron durante esta crisis. Esto nos tiene aún en la expectativa, en incertidumbre, y difícilmente puede haber mayor inversión, ya sea interna como externa, porque así como estamos actualmente, es de alto riesgo poder buscar un financiamiento para invertir por la incertidumbre por la que estamos pasando. Perfecto, gracias, licenciado. Miren, y tantas cosas que tienen que ver, se unen al final en un todo. Esto de acceso al crédito, nos habló el licenciado Cepeda, lo reitera el licenciado Rodríguez en este momento. También es increíble cómo no le dan facilidades a la gente que quiere poner su negocito. Del Pedregal nos enviaba un mensaje un queridísimo ex compañero de trabajo. Yo recuerdo, me decía, mire pollo, y así, porque mire, me dice, yo tengo una pulpería y tengo que estarle dando 100 lempiras todos los días a los mareros. Y a veces ni hace los 100 lempiras de ganancia. Entonces, y cuando le dijimos, y lo digo porque nos está viendo y nos mandó el mensaje, a un alto policía, oígame, un alto policía, mire, si yo le digo, pero ¿qué puede hacer su comisionado? ¿Qué puede hacer el compañero? Pues mire, es bien difícil. Se podría imaginar usted la autoridad, es bien difícil, y es bien difícil. Pero usted recomienda que siga pagando, que no siga pagando. Es que es complicado darle... Ese es el país en que estamos viviendo. Ese es el país en que estamos viviendo, en donde la gente se llega al final. Hay 2 economistas invitados esta mañana, insisto, técnicamente, dándonos explicaciones muy, muy claras, y por eso me atrevo a comentar al final, porque les entiendo perfectamente los que nos están apuntando, y estoy seguro que la gente que nos está viendo y que nos está escuchando también, de la misma manera. Pero acceso al crédito debe de facilitársele a la gente, al microempresario. Eso de pago de impuestos de guerra. Y aquí le cobra la alcaldía, le cobra el gobierno y le cobran los mareros, y si se deja le cobra la policía. Entonces, es increíble cómo la gente puede salir adelante. Es realmente casi imposible. Y si es trabajador común, se encuentra entonces con la dura realidad que el salario que le pagan no le ajusta entonces para comprar eso. Tiene que haber. Hay elecciones en noviembre, lo que apuntaba el licenciado Rodríguez en este momento. Ojalá que no se tomen medidas populistas que vengan a complicar muchísimo más la situación el próximo año y que tengan que tomarse medidas de ajuste en cuanto a incrementos de pago de impuestos para la población, porque la gente ya no aguanta literalmente. Pausa en radio, televisión, regresamos siempre, nos quedamos en Facebook con Ethel Valladares y sus comentarios en la parte final. Regresaremos obviamente con nuestros invitados, los economistas Ismael Cepeda e Efraín Rodríguez, que nos acompañan esta mañana vía Zoom. Bueno, tenemos consultas que José Antúnez, por ejemplo, también a partir de lo que apuntábamos con Ethel en Facebook en este momento, el aumento es, José, y quienes nos están viendo, a partir de julio y no es retroactivo. A partir de julio
un 4%, bueno, para uno, dependiendo de la escala donde, pero el aumento es a partir del mes de julio, el ajuste salarial, perdón, porque es la figura y la frase correcta como nos apuntaba el licenciado Ismael Cepeda. ¿Cuáles son los pros y los contras de este incremento para la clase, de este ajuste para la clase trabajadora, licenciado Cepeda? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista, pues como hemos estado hablando el día de hoy, que necesitamos recuperar el poder adquisitivo. Es decir, lastimosamente, como también hemos discutido el día de hoy, es que no es la realidad el costo de la canasta básica, y que también, como es un índice promedio, hay elementos que quedan por fuera. Por ejemplo, y vuelvo al tema de los ejemplos, los capitalinos sufrimos un incremento del 33% del transporte. El taxi colectivo pasó de 15 a 20. Entonces, solo ahí usted denota que ese 4.01% va a ser casi pues, nulo, porque solo en el pago ahora del taxi colectivo lo va a absorber esos 400 lempiras, siempre y cuando gane los 10.000. Y es entonces que aquí el pro es que sin duda se necesita ir ajustando pues el incremento de la canasta básica conforme al salario mínimo. Y podríamos hablar los contras, sin duda, la carga que tienen en estos momentos, sobre todo las pymes, las empresas que vieron afectados por la pandemia, porque también es una propuesta que está haciendo el FOSDE, que la ley de salarios mínimos debe de ser actualizada. ¿Por qué? Porque data de 1971 y seguimos haciendo estos ajustes por tamaño de empresa. Costa Rica tiene por puestos de trabajo, es decir, alguien que está en una MIPYME, el puesto, por ejemplo, de almacén, el puesto cocinero, el puesto de caja, de supervisor, todos esos se discuten su incremento, y así fomenta la profesionalización, la parte técnica, el tema de competitividad. Sin embargo, en nuestro país seguimos diciendo no. Si tiene de 1 a 10, si tiene de 11 a 50, va a tener tanto. Pero ¿qué pasa si una empresa tiene realmente más de 150, pero su actividad económica cayó enormemente? Por ejemplo, el turismo. Claro, en esta negociación o esta intervención que hizo el Estado, hicieron una salvaguarda, sin duda es positivo, en el tema de agricultura y el tema de turismo, pues dejarlo en la inflación, en 4.01. Pero el tema entonces de los PRO se puede mejorar la ley o en esta negociación, aprovechando la crisis ya, y sobre todo los nuevos diputados que van a entrar al Congreso Nacional en el 2022, independientemente de cualquier partido, pueden ya ir en sus propuestas una ley de salarios mínimos, una nueva ley, para que exista un mayor debate, exista un mayor, bueno, todo lo que hemos estado hablando hoy, un mayor análisis, y que también no exista esta intervención. Es decir, lastimosamente, por no ponerse de acuerdo los trabajadores con sus representantes, que eran los sindicalistas, y los empresarios, hubo la intervención del gobierno, pero aquí el salario mínimo o el ajuste debe de ser automático. O sea, el 1 de enero usted debe tener su ajuste y debe ser ley, no esperar que alguien se ponga de acuerdo. Entonces, creo que ahí, para finalizar, aunque fue de contras y pro la pregunta, debemos de proponer, debemos de hacer esa propuesta para que no existan este tipo de intervención. Y nos preguntan, y gracias al licenciado Cepeda, el licenciado Rodríguez, ¿qué tiempo, cuántos años? Porque nos apuntaba Yesani, en la nota introductoria, que el 2018 fue la última vez que se pudieron de acuerdo para este incremento al salario mínimo. ¿Esta vez cuánto tiempo va a durar? Es decir, ¿solo por este año? ¿El otro año va a haber unas nuevas negociaciones o abarca algún tiempo determinado?
Eso aún no fue definido, eso no sabe si solamente va a estar en vigencia lo que queda del 2021 o si va a abarcar hasta el 2022. Aún eso no fue discutido ni aprobado, queda todavía pendiente. Esperemos que se abarque lo que es el 2022 también, para que no volvamos a caer ya dentro de unos cuantos meses en esta situación de negociación del salario mínimo, que se permita que avancemos en el 2021 a ver cómo se va comportando la economía para ir buscando una nueva negociación de salario, y muy de acuerdo con el licenciado Ismael Cepeda en que hay que buscar alguna reforma en lo que es el incremento de los salarios mínimos, cómo se van a ir buscando una nueva fórmula de ajustes y también de otros beneficios que tienen que ver con la parte laboral. Recordemos que también hay muchas, a nivel de micro y pequeñas empresas, que acumulan mucho pasivo laboral, y como ellos no prevén tener una reserva, muchas veces se ven en situaciones que prácticamente ya la empresa es de dos o tres colaboradores, porque ellos ya no tuvieron la capacidad de poder tener el suficiente capital para poder hacer una liquidación de un pasivo laboral, y ahí también esto genera que haya una mayor una preocupación en la contratación de más personal por parte de muchas micro y pequeñas empresas. Sí. Licenciado Rodríguez, si me responde por favor en un minuto. Lo he escuchado, vacunación, obviamente lo de la pandemia. En el norte del país se ha visto más afectado, aparte de ello, por las tormentas tropicales ETA y OTA en el mes de noviembre del año pasado. Cuando hablaba de la vacunación, esto por la incorporación de la gente a trabajar al 100%, ¿qué tanto está afectando especialmente en el sector norte del país? Bueno, aún estas empresas no se han recuperado, fueron afectadas por las inundaciones. Definitivamente estamos a la expectativa desde los programas que genera el gobierno en la vacunación. Nosotros como sector de la micro y pequeña empresa no tenemos la suficiente capacidad organizativa para coordinar con el gobierno un programa de vacunación, sino que estamos dependiendo de los procesos de vacunación que se generen a través de los diferentes programas de gobierno. Tenemos que hacer conciencia, por mientras tanto esto pasa, de el cumplimiento de las medidas de autoridad por parte de nuestros colaboradores y de los que nos visitan, para que reducir en la cantidad posible el número de contagios en nuestras actividades económicas y de producción. Bueno, yo le agradezco mucho. ¿Puede sobrevivir la pequeña empresa con esto que ha ocurrido? No tiene ningún problema casi, creo, aun cuando uno entiende que pues no es fácil, pero no es fácil para todos. Yo le agradezco muchísimo sus palabras finales, licenciado Rodríguez, por favor, desde San Pedro Sula, una vez más agradeciéndole el que nos haya atendido. Muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya, por la oportunidad de participar una vez más en el programa. Tenemos que tener confianza, confiar en Dios y continuar haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder contribuir a que el país no continúe perdiendo más empleos, que más jóvenes tengan que seguir emigrando, muchos jóvenes con capacidades académicas y técnicas que deberían de incorporarse a la producción nacional, están emigrando, y esto también está afectando al sector empresarial, ya que antes eran personas que incorporaban a la producción, ahora son personas que están viendo el país, y muchos incluso no quieren continuar estudiando porque dicen muchos jóvenes han perdido la confianza que al obtener un título universitario vayan a tener mejores condiciones laborales, mejores salarios para tener un buen futuro. Entonces muchos desisten de continuar estudiando y buscan el mejor emigrar. Licenciado Rodríguez, una vez más, gracias, representante de la Asociación Nacional de la Micro Pequeña Industria del país, y cerramos también el diálogo esta mañana con el representante de FOSDE, el licenciado Ismael Cepeda. Por favor, licenciado. Muchas gracias por la invitación, y sin duda
es importante estos espacios para poder informar y formar a la población, sobre todo porque el salario mínimo no solo tiene que ver con un ingreso, tiene que ver con los costos de las empresas, tiene que ver con la dinámica económica y como mencionó el licenciado Efraín, un salario mínimo digno retiene, por ejemplo, a esa población que está migrando enormemente para buscar mejores estadios de bienestar. Solo para citar el efecto que puede tener un salario justo, un salario digno, un salario que pueda cubrir todas las necesidades básicas de la población. Y por eso la apuesta para los próximos o el próximo gobierno debe de ser elementos de ajuste en la canasta básica, estimular la producción, también fijar una estructura mejor del salario mínimo. Como le he mencionado, se debe debatir por puestos, ya no por número de empresas, porque hay empresas también que pueden tener menos de 50 y pueden ser muy productivas y posiblemente pueden hasta dar más de la inflación, es decir, 10% conforme a la productividad que también mencionó el licenciado Efraín, que hay salarios por tema de productividad. Entonces todos esos elementos hacen pensar que el salario mínimo siempre debe estar en constante debate y quién cumple o no de los empresarios. Licenciado Ismael Cepeda, gracias también a usted, muy agradecido por habernos atendido vía Zoom esta mañana. Feliz día. Buenos días. El licenciado Ismael Cepeda del FOSDE y también al licenciado Efraín Rodríguez, economista, que nos han acompañado en el diálogo la mañana de hoy. Y para que vean ustedes que no, en lo personal no somos negativos, intentamos ser lo más positivo posible. Hemos hablado con Efer, le digo, mire, Pollo, hay que tener gente que está luchando. Mañana, microempresarios que están saliendo adelante. Se puede salir adelante en el país. Hay trabas, hay dificultades, pero hay que confiar en Dios, decía don Efraín. Y así es, hay que confiar en Dios, pero también hay que ponerle, hay que buscarle, a la vida hay que buscarle. Y siempre hacer algunos cuestionamientos cuando se tengan que hacer, pero valorar y destacar también a aquellas personas que ayudan, que hay muchos que ayudan a otros a poder salir adelante. Ante todo esto realmente que hemos conversado en este espacio con nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy, los economistas Ismael Cepeda e Efraín Rodríguez, es importante que se mantengan estables los precios de los productos de la canasta básica del combustible y de la energía, como nos explicaban nuestros invitados, para que no se absorba el reajuste al salario mínimo. Es crucial, sin ninguna duda, que las autoridades gubernamentales mantengan estabilidad en los precios, porque solo un 20%, y esto es importante decirlo, de la fuerza laboral se beneficia con este ajuste al salario mínimo. Pero el aumento de los productos, esto nos afecta a todos. Cabe recordar que el incremento al salario mínimo es a partir del 1 de julio de este año. El mismo oscila entre un 4 y un 8% de acuerdo al rubro económico. Para el 2022, a medida que se vaya avanzando con la vacunación, y lo han apuntado también nuestros invitados la mañana de hoy, se vaya reactivando la economía, podremos de repente tener mejores condiciones para que las autoridades y los empresarios puedan dar mejores salarios a sus colaboradores. Ha sido un enorme placer estar como siempre con ustedes. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer, el cumpleañero Guevara, continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.